Hola, soy Bruno Jaunarena, profesor de Gestión y Costos, y en esta oportunidad quería compartir con ustedes una segunda parte del tema que ya introdujimos en un video anterior, que pueden consultarlo y les recomiendo que lo vean previamente en este mismo canal de YouTube de la facultad, relacionado con la inflación, la comprensión del fenómeno, en el cual en la primera parte desarrollamos un primer acercamiento en esos 15 minutos, y en esta segunda parte buscaríamos profundizarlo un poco. Tuvo muy buena repercusión inicial y bueno, surgieron algunas inquietudes para profundizar que intentaremos en esta segunda parte abordarlas. Como repaso muy rápido, aunque previamente les sugiero, como les decía, ver el video anterior, habíamos llegado, que acá está planteado con algunas cosas más, pero habíamos llegado a esto que está en negro, que es una relación entre bienes y servicios que hay en la economía de un país y su circulante, o sea, los pesos que sirven para transar esos bienes y servicios. Y habíamos dicho que básicamente era una relación entre esos bienes y servicios y el circulante, lo que iba a dar, según la escasez abundancia que haya entre los dos, iba a dar posiblemente un fenómeno de inflación en los precios, ¿no es cierto? Porque si son iguales bienes y servicios con el circulante que está para transarlos, debería haber una equivalencia que no provocaría inflación, pero puede ocurrir diferentes situaciones. Que crezca el circulante, ¿no es cierto?, de esta situación inicial, crezca el circulante por emisión monetaria, básicamente, en lo cual obviamente se desequilibraría, si ese circulante es para los mismos bienes y servicios, provocaría una abundancia de circulante versus una escasez en esa nueva situación de bienes y servicios, provocando como consecuencia inflación en los precios de esos bienes y servicios de la economía. También habíamos dicho que en esa primera parte podía haber una inflación que se le llama deseable, que a veces se dan en países desarrollados como Japón, por ejemplo, le están esperando, porque es el indicador no de que ocurrió por esto que hablábamos recién, sino porque en esa relación lo que creció fue la economía, es decir, los bienes y servicios crecieron y hasta que se ajusta el circulante a esa nueva realidad, ese nuevo tamaño de la economía, podía ocurrir que por esa relación, en este caso de abundancia de bienes versus escasez de circulante, se diera una relación que provocara en el corto plazo inflación, obviamente inflaciones, como decíamos, pequeñas, de un dígito, ¿no es cierto?, que pueden verificarse por este fenómeno. No así la relación inversa por emisión monetaria, ¿no es cierto?, que crece el circulante. Y hasta ahí habíamos de alguna manera llegado a esta primera parte a comprender un primer acercamiento al fenómeno. Y surgieron, inclusive de algunos que vieron el video, la inquietud muy coyuntural, inclusive de Argentina, estos primeros meses, para situarlo en un video, primeros meses del año 2019, en la cual con eso solo pareciera que no alcanza para explicar la inflación que se dio en los primeros meses del 2019 en Argentina, porque está controlada, es decir, no hay emisión monetaria. De hecho, después del préstamo del Fondo Monetario, del FMI, una de las cláusulas fue no emitir más, justamente para no generar este fenómeno inflacionario que estábamos explicando. Y sin embargo, siguió habiendo inflación, ¿no es cierto? Hemos verificado que los primeros meses hubo bastante inflación, entonces pareciera que no alcanza con esta explicación y efectivamente es un primer acercamiento, pero no alcanza, y hay otros fenómenos que pueden provocar inflación, un poquito más complejos, pero que con la base de lo que hablamos en la primera parte podemos abordarlos ahora, y tiene que ver con lo que está marcado en rojo en este pizarrón, ¿no es cierto?, lo que agregué en rojo. Un primer factor que puede ocurrir y que de hecho podríamos considerarlo como parte de la explicación, es que también en esta relación de escasez-abundancia puede ocurrir que los bienes y servicios, es decir, el tamaño de la economía se contraiga, que es lo que marqué en esta circunferencia en rojo. Es decir, mismo circulante, no hay emisión monetaria, pero al contraerse por una recesión económica del tamaño de la economía, obviamente la relación de vuelta se descalza y va a provocar inflación en los precios de los bienes y servicios, ¿no es cierto? Es una nueva posibilidad para el análisis anterior que debemos agregar, un poco más compleja, pero que es muy útil para entender algunos fenómenos como este coyuntural de Argentina, en este caso en los primeros meses del año 2019, en que una parte se puede explicar por
ese fenómeno, ¿no es cierto?, de la recesión económica que hace contraer el tamaño de la economía y aunque no haya emisión monetaria, mismo circulante genera de vuelta ese desequilibrio que provoca después la inflación en los bienes y servicios, en los precios. Una segunda también explicación es un concepto que se llama velocidad del dinero. ¿Qué es la velocidad del dinero? Para explicarlo rápidamente, es con qué velocidad se utiliza para transar en la economía esos bienes y servicios. Y cuanto más sea la velocidad, aunque no crezca ni el circulante ni los bienes y servicios sean los mismos, si se transan muchas veces, obviamente va a provocar también un fenómeno, aún con los mismos circulantes, un fenómeno inflacionario en los precios de esos bienes y servicios. Es decir, nadie quiere tener esos pesos por expectativas de inflación, de que pierda el poder adquisitivo de esa moneda, entonces se utilizan muchas más veces en un periodo para transar esos mismos bienes y servicios y termina creando un efecto en la economía parecido a si hubiera más circulante. Aunque no lo haya, por esa velocidad del dinero se puede producir un efecto inflacionario. Aún, como decíamos, ahora lo que estamos tratando de explicar es sin emisión monetaria, como igual se puede verificar un proceso inflacionario. Y este tema de la velocidad del dinero inclusive es el que nos ayuda a entender los fenómenos de hiperinflaciones, ¿no? Hiperinflaciones, cuando estamos hablando de inflaciones de más de 100% anual, son fenómenos que no se pueden explicar solamente por emisión monetaria, porque nunca la emisión monetaria, bueno, nunca no se podría decir, pero es muy difícil verificar que sea tan grande la emisión monetaria con respecto a los bienes y servicios para que se genere en periodos hiperinflacionarios un desajuste tan grande. Ahí lo que complementa el análisis que ayuda a entender una hiperinflación es que la velocidad del dinero es tan grande que todos en el mismo momento nadie quiere tener el dinero en su bolsillo, todos quieren salir a adquirir porque la expectativa es que valga menos el día de mañana. Entonces ese efecto se da con tanta velocidad, muchas veces combinado con emisión monetaria, que produce esos efectos de hiperinflaciones, ¿no es cierto? Inflaciones muy altas en un periodo, ¿no es cierto? Ya se les denomina hiperinflaciones. Pero moderada la velocidad del dinero también puede ser una explicación parcial de fenómenos inflacionarios sin emisión monetaria, ¿no es cierto? Además de esto de la recesión económica que hablábamos antes. Y por último, un tercer fenómeno es el que está por aquí en la última parte del pizarrón, el de las LELIQs, ¿no es cierto? Que las LELIQs son letras que emite el Banco Central. Antes eran LEBACs, después se reemplazaron por LELIQs, que técnicamente no son consideradas circulantes para esta ecuación que venimos analizando desde inclusive del video anterior, sino que como son justamente letras, es decir, un bono que de alguna manera el Banco Central te da a cambio de que le des dinero y que queda fuera del circulante, por eso no se considera técnicamente circulante, pero podríamos decir que son a futuro son potencialmente transformables en circulante. Entonces, en esto de que también son expectativas, la inflación puede generar o ayuda también como otro fenómeno a generar inflación aún sin emisión monetaria. Estricta emisión monetaria puede ser emisión de estas LELIQs, estos bonos del Banco Central, que no entran técnicamente en el circulante, pero que pueden transformarse el día de mañana en circulante. Como si ese bono que cuando vence el que lo tiene, en vez de renovarlo, dice no, dame los pesos, evidentemente para dar esos pesos ahí se va a transformar en circulante y va a desajustar en el futuro esa ecuación, con lo cual potencialmente es circulante y potencialmente puede generar un desequilibrio que con expectativas se anticipa y puede generar o genera también en la práctica inflación, y es un tercer fenómeno que podemos explicar de inflación sin emisión monetaria, que sería el más básico, el que hablamos en la primera parte. Para esta última parte del LELIQ es interesante visualizar cómo se compone el circulante, que también es una profundización que vale la pena abordar. Uno podría intuitivamente pensar que el circulante son pesos, billetes, ¿no es cierto? Los billetes que están circulando en la economía. Sin embargo, no solamente se compone de billetes físicos, pesos en este caso en Argentina, sino que también hay lo que se llama dinero bancario. ¿Cuál es la diferencia? Y se le llama M a los diferentes niveles de circulante. El M sí serían los billetes de la economía, los que imprime el Banco Central y que están para transar en efectivo las operaciones de una economía.
Pero después tenemos lo que se llama M2, que son los billetes, o sea, el M más los depósitos a la vista, es decir, todo el dinero que está en bancos, a la vista en el sentido de que uno puede ir e inmediatamente hacerse de efectivo de billetes, ¿no es cierto? Las cuentas, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes estrictamente, pero bueno, las cajas de ahorro prácticamente terminan funcionando de la misma manera en Argentina, ¿no es cierto? Y por último, el M3, que es el M2, es decir, los billetes más los depósitos a la vista, y eso se le agrega para el M3 los depósitos a plazo, es decir, para verlo más claramente, un ejemplo, los plazos fijos, ¿no es cierto? Las cajas de ahorro nadie las utiliza para invertir, por eso más bien tenemos que pensar, por lo menos en Argentina, en depósitos de plazo fijo. Entonces, el M3 es realmente el circulante que abarca todo el dinero que está dando vueltas en la economía, que no son todos billetes, muchos son dinero que está registrado en bancos, pero que si todos fueran al mismo tiempo a querer sacarlo y hacerse de dinero, no estarían los billetes para todo ese dinero, porque una parte fue generado por este dinero bancario, ¿no es cierto? Que de alguna manera se genera por un efecto multiplicador, se llama, que si tenemos un ratito después también lo vamos a explicar. Entonces, bueno, hasta acá, hasta el M3 es lo que técnicamente se llama en la economía circulante y es lo que comparamos contra los bienes y servicios para, de alguna manera, buscar explicar estos fenómenos inflacionarios. Pero en Argentina se está dando este fenómeno del M4, se le llama entre comillas, aunque no se lo considera M, pero en la práctica es como un cuarto escalón, que es todo ese circulante, incluyendo el M3, y agregarle, ¿qué pasaría si le agregamos esas letras del Banco Central, que antes eran las LEBACs? ¿Se acuerdan las famosas LEBACs que en algún momento se retiraron del mercado y se reemplazaron por LELIQs? La gran diferencia es que las LEBAC las podía tener cualquier inversor, en cambio las LELIQs solamente la pueden tener los bancos, no el Banco Central que es el que emite, sino todo el resto de los bancos de la economía. Y el plazo, son de muy corto plazo, 7 días, las LEBACs eran de otros plazos más largos, con lo cual, si en algún momento los bancos no renuevan y pasan de LELIQs, de esos bonos, a pesos, obviamente hay un efecto de circulante en potencia que de alguna manera está arbitrando y también si le agregamos ese factor, obviamente la relación se desbarajusta y también es una explicación de vuelta, inflación sin estricta emisión monetaria, porque esas letras no se consideran circulantes. Este M4 que estamos mencionando, o que se le llama M4 por esta situación, lo que provoca de alguna manera es que en su momento se quiso corregir, porque esta relación de circulante versus bienes en algún momento está totalmente fuera de escala, ¿no? En Argentina llegó a ser tanto más grande esto por emisión monetaria respecto a los bienes y servicios que era imposible contener o tener expectativa de contener la inflación. Entonces, una vez que está generado circulante, ¿cómo podemos hacer para reducir esta relación? Obviamente una es hacer crecer la economía, pero es el camino quizás más difícil. Y el otro desde la política monetaria es reducir el circulante. Y estas letras del Banco Central funcionan como si fueran aspiradoras, ¿no? Se les llaman aspiradoras del circulante. ¿Por qué? Porque lo que hacen es intentar contraer el circulante, en esto de que el M4 no se considera circulante, es decir, el Banco Central dice dame pesos, te doy un bono, y de alguna manera se está sacando circulante de la economía y se mejora esta relación. Lo que pasa es que lo que en un momento ocurrió con las LEBACs y sirvió en una primera instancia, ahora, aunque se hayan reemplazado por LELIQs y que son de más corto plazo, lo que puede ocurrir es que si bien se achicó el circulante, potencialmente en cada emisión, si no se renuevan esas LELIQs, eso podría dramáticamente volver a crecer y de vuelta a generar un gran desequilibrio en esta relación que termina generando la inflación. Entonces, ese sería el otro factor que podríamos complementar para entender mejor el fenómeno de inflación coyuntural actual de los primeros meses del año 2019, en este caso, aunque sirve para entender conceptualmente cualquier fenómeno de inflación, como decíamos, para esto que nos atañe a todos como consumidores o de las empresas para sus costos. Y de alguna manera tenemos, concluyendo, 3 causas complementarias que pueden generar inflación sin que sean la más evidente, que es la emisión monetaria, o esta que habíamos dicho que podríamos decir deseable, que es el crecimiento de la economía,
que tienen que ver con estos que hablamos, la recesión económica, es decir, que se contraiga la economía para el mismo circulante. Segundo puede ser la velocidad del dinero, es decir, que también con el mismo circulante haya tanta velocidad de transacciones entre los mismos bienes y servicios del mismo circulante que termine generando un efecto inflacionario que pareciera que hay más circulante, pero es la velocidad con que se utiliza. Y como tercer factor, este potencial circulante llamado M4, que serían las letras del Banco Central, hoy LELIX, en el pasado LEVAX, que como son potencial circulantes, si en algún momento se tuvieran que transformar en circulante, también, aunque no sea estrictamente circulante, hace por expectativas desequilibrar esta ecuación de la que venimos hablando, ¿no?